¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Adicción Política. Hoy vamos a revisar las estadísticas de la incidencia delictiva, este reporte, el segundo que hace una fundación muy prestigiosa aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, que preside Francisco García Burgos y de la cual forma parte nuestro colaborador José Carlos de Arcos. Todo el detalle lo vamos aquí a analizar. También vamos a platicar con Sócrates Bastida de esta demanda que se hace en contra de Kiko Vega, qué está pasando en el Partido Acción Nacional, en fin, algunos detallitos que vale la pena traer, como el presupuesto, ya se aprobó una semana después de que se debía, de acuerdo a la ley, pero bueno, ya hay presupuesto y podremos ver a quién le fue bien, a quién le fue mal en esto y qué se espera para el 2020. Estamos en Adicción Política. Les saluda Alfredo Ortiz. Comenzamos. ¿Qué tal? José Carlos de Arcos, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, Sócrates, buenas tardes, un gusto estar aquí analizando los temas de coyuntura que pasan en el país y en el estado. Sócrates Bastida. No, hombre, un placer estar con ustedes, Alfredo, Carlos. Vamos a tratar los temas, a ver cómo nos salen. Hay muchos temas, así Sí. que es importante que tengamos la habilidad para que la gente nos entienda y podamos dar nuestra versión. Así es. Vamos comenzando el día de hoy martes, se presenta en un restaurante en La Diferencia, en uno de sus salones, reporte de incidencia, que es el segundo, es decir, ya van 6 meses que se mide por parte de la fundación. ¿Cómo se llama la fundación, José Carlos? Edupaz, Educando Edupaz. Conseguimos Paz. Educando Conseguimos Paz, que preside Francisco García Burgos. ¿Y tú qué cargo tienes ahí, amigo? Yo estoy en el área de investigación, soy investigador de la fundación. Perfecto. Pues sin más preámbulo, nada más recordando, a ver si no me falla la memoria. En el primer reporte, los 3 delitos más graves eran: primero, robo de autos; Robo de vehículos, segundo era robo de vehículo, homicidio doloso homicidio doloso y violación. Y tercero, violación. ¿Cambió la estadística? No, Se mantiene. Se mantiene. Cabe mencionar que el reporte pasado que hicimos es de los primeros 6 meses. Ok, entonces son 9 meses. Este que acabamos de presentar es un reporte trimestral de julio, agosto y septiembre, ¿no? Entonces, como bien lo comentas, hay unos avances, unos retrocesos, unos focos rojos también ahí que hay que analizar. Primeramente, los avances que se tiene es que hay una disminución en el homicidio doloso, en el robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículo. El indicador que nosotros que se maneja es tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, ¿no? En este caso, el comparativo es la disminución de la tasa respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, el homicidio doloso disminuyó un 7%, el robo a casa habitación 3.6%, el robo a negocio 13.9% y el robo de vehículo 7.4%. Que aún así se mantiene como el principal delito, ¿no? Ese por el lado de los avances, que si lo vemos de la otra cara de la moneda, pues si bien el robo de vehículo bajó respecto al mismo periodo del año anterior, pero aún así se mantiene en primer lugar a nivel nacional. Nada más para que nos demos una idea, en el caso del robo de vehículo, la tasa nacional es 35.64 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo. Y en Baja California son 91.93 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo, es decir, es más del doble, ¿no? Entonces, por un lado, sí podemos destacar que hubo un avance, pero en un panorama general, pues ya lo vemos más grave el asunto, ¿no? Y tomando en cuenta que normalmente en muchos delitos hay una cifra negra. Para el caso de Baja California, se está contabilizando, pues sí, los que se denuncian, pero ¿cuántos no se denuncian
porque la población no los denuncia por hay autochocolates, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer para presentar una denuncia es presentar que tú eres propietario de el vehículo, pero si no tienes papeles, si son autochocolates, entonces yo creo que ahí podríamos hablar que el número se dispararía. Desafortunadamente no contamos con esa información porque son casos que no se denuncian, ¿no? Correcto. Ese podríamos estar por los avances también. Un avance es el municipio de Tecate, que Tecate es el municipio que muestra más disminuciones respecto al mismo periodo del año anterior. De los 10 delitos, en 6 ha disminuido sus tasas y tiene tasa cero en secuestros. No hubo secuestros en Tecate. Ese es por las noticias buenas. Vámonos a vivir a Tecate. Y los retrocesos es que en el homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo a transeúnte y violación, en todos ellos aumentó los delitos, aumentó las tasas respecto al mismo periodo del año anterior. En el reporte que hicimos durante los primeros 6 meses, habían aumentado los delitos solamente, creo que en 6. Aquí aumentan en 7, ¿no? En uno más aumentan. Y para hacer énfasis nada más en la alerta roja, que es lo que había comentado, es el robo de vehículo, el homicidio doloso y la violación. Y me quisiera detener más en la cuestión de la violación, porque son temas que nosotros en la fundación trabajamos a través de cursos, de talleres, para prevenir estos casos y para brindarles más que nada a las mujeres, en este caso, herramientas para poder defenderse, para poder detectar a un abusador potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tan solo aquí en Baja California, durante julio a septiembre se promedian 3.3 violaciones diarias. Entonces, diariamente, durante el tercer trimestre, en Baja California hubo 3.3 violaciones diarias. Y tiene un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Y en un panorama general a nivel nacional, la tasa es 3.52 carpetas de investigación a nivel nacional y en Baja California son 8.12 carpetas de investigación. Es decir, todavía estamos más del doble que la tasa a nivel nacional. Y yo creo que en Baja California le tomamos o más que nada por el impacto que tiene el delito, nos enfocamos más en el homicidio doloso. Que el homicidio doloso otra vez se sitúa en segundo lugar a nivel nacional, pero yo creo que por la naturaleza, ¿no? Por el impacto que tiene el homicidio doloso, y yo creo que no nos estamos enfocando en los otros delitos que también impactan, y el que más impacta desde mi perspectiva, pues es el robo con violencia, el robo de vehículo, y normalmente toda la política pública en el combate a la inseguridad se centra en ese delito, ¿no? En el homicidio doloso, ¿no? Que como dato, habría que analizar porque el homicidio culposo, aumentó respecto al mismo periodo del año anterior, pero aumentó de una forma atípica. Aumentó un porcentaje que normalmente no se ve. Aumentó un 26%. Okay. Entonces, y disminuyó el homicidio doloso un 7%, 7.4% me parece, 7%, perdón. Y entonces habría que analizar ahí si no hubo una reclasificación en el delito. No lo sabemos, ahorita es mera especulación. Habría que analizar porque el aumento del homicidio culposo del 26% sí suena muy alarmante y como lo mencionaron en la conferencia de prensa, ¿no? Pues, básicamente el homicidio culposo es cuando alguien mata a alguien sin que lo haya querido matar, ¿no? Un accidente, lo atropelló, etcétera, ¿no? Y no sé, la pregunta que se lanzó ahí en la conferencia de prensa a los reporteros, pues ustedes son reporteros, pues cuántos accidentes han visto que aumentara, ¿no? Quién sabe, entonces a lo mejor ahí habría que meterse más a detalle si no hubo una reclasificación de esas cifras, ¿no? Bien, vamos a hacer ahí una pausa, cortamos rápidamente
y le cedemos el uso de palabra a Sócrates para ver cuáles son sus primeras impresiones de estas cifras. Estamos en Adicción Política en la plataforma de teveras.com.mx. Volvemos. De regreso. Sócrates, ¿qué te dicen a ti estos números? Bueno, fíjate que esta parte, que son muy interesantes, este trabajo que realiza EduPaz, precisamente con darnos la información, la compilación de esta información y que la podamos tener. Pero ¿en qué se refleja esto? ¿Sí? Prácticamente a nivel país, recién estamos viendo ahorita los datos, si tú quieres, no sé si similares, el tema de INEGI, ¿no? La situación económica. Uno de los factores que hace que la situación económica se contraiga, una es precisamente la falta de confianza y la inseguridad. Son los dos temas más recurrentes para que este tema nos dé un resultado país que desgraciadamente no pinta nada bien, ni en el tema del combate a la inseguridad, porque va en aumento desgraciadamente, sí, o bien no salimos de los números. Y cada vez, esta es la parte numérica, como nos explicaba ahorita Carlos, de los datos que las dependencias encargadas del tema reúnen, y de ahí se toman salen estas conclusiones de datos. Y está la otra parte que es la percepción. Ahorita le preguntaba a Carlos precisamente qué tanta coincidencia pudiera haber en esta parte, porque también veíamos anteriormente en el tema de la percepción con respecto a la inseguridad, pues es desgraciadamente esto es lo que mucho influye. A veces los números pueden ser 5, pero si la percepción normalmente es al doble, o sea, la gente siente, tiene el sentido de inseguridad porque desde que va al cajero, desde que lo asaltan, vemos las notas diarias, ¿no? Que hasta en los transportes públicos los asaltan. Entonces sí se genera una condición en donde la gente llega a una hora determinada. Aquí afortunadamente no está sucediendo en Baja California, Tijuana, pero sí lo vemos las notas en el país, en donde la gente llega en cuanto cae la noche, ya la gente ya no quiere salir, por el riesgo de ser asaltados en la calle, en el transporte público. Entonces esto genera un sentimiento de intranquilidad total, ¿sí? En ese sentido, yo creo que estos números sirven precisamente para que las autoridades tengan un punto de referencia en donde tienen que dar respuesta. Porque si no, realmente se sigue aumentando desgraciadamente los datos que te dicen esto no pinta nada bien ni se le ve respuesta. Claro, aquí lo importante, digo, hay las cifras oficiales que tienen las dependencias municipales o estatales y las federales, pero este esfuerzo utiliza las cifras oficiales. Sí. Eso es algo importante de anotar. Segundo, una vez que ustedes dan ese reporte, ¿qué es lo que esperarían de parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno? Que eso
pues es, Sí. creo, parte del sentido de hacer esta numeralia, ¿no? Sí, fíjate que nuestra intención es obviamente incidir en la parte de la política pública, ¿no? ¿Y cómo incidimos nosotros? Pues haciendo este tipo de estudios, porque no podemos tomar una decisión o implementar una política pública si no se tiene un diagnóstico, ¿no? Entonces, ahorita hay una coyuntura política que es un área de oportunidad porque el Congreso, el Ejecutivo Estatal y los 5 municipios son del mismo partido, tienen mayoría. Entonces puede hacerse un esfuerzo porque haya una coordinación, una sola política en materia de seguridad pública encabezada por el gobernador y obviamente este estudio que estamos haciendo, nosotros a lo largo de los días vamos a estarlo, se los vamos a hacer llegar a las autoridades que están en materia de seguridad, se los vamos a hacer llegar a los presidentes municipales, a los diputados. ¿Para qué? Para que les sirva como un diagnóstico de la situación, ¿no? Ellos acaban de llegar, entonces aquí está este estudio, está el estudio del primer semestre. Entonces nuestra aportación o la forma de buscar incidir en la materia de política pública en materia de seguridad es esta, ¿no? Brindándoles un estudio que a ellos les costaría si lo mandaran a hacer, ¿no? Entonces nosotros estamos hasta cierto punto ahorrando ese esfuerzo que harían y diciéndole, aquí están los focos rojos, aquí están los delitos que se deben de atender, aquí es cómo ha estado la tendencia, porque ya revisando todo el estudio vienen tendencias desde 1997, que en 1997 fue el primer año que empezaron a registrar todos los delitos. Entonces, este reporte viene una tendencia desde 1997, cómo se ha comportado por trimestre el delito, ¿no? Entonces ellos tienen un panorama de cómo se ha ido moviendo y la situación actual. Aunado a eso, nosotros a principios de diciembre se estará aplicando una encuesta de victimización en Tijuana. Después nos vamos a enfocar ahorita en Tijuana y esa la vamos a presentar por ahí de febrero y obviamente va a ser un estudio extra que también se los vamos a hacer llegar para ver cómo está en ese sentido, ¿no? Cuántas personas han sido víctimas, por qué denuncian, por qué no denuncian, qué los incentiva a denunciar, qué no. Entonces esa es nuestra aportación, brindarles información para que ellos puedan diseñar políticas públicas e implementarlas para que obviamente la situación de materia de seguridad funcione, ¿no? Se solucione. Entonces la aportación de DUPAS es esa, ¿no? Brindarles información para que puedan tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones con información fidedigna, que tiene una metodología que la pueden consultar, pues difícilmente se va a poder implementar algo que vaya a funcionar porque no estaría apegado a la realidad, ¿no? Claro. Ahorita me gustaría que nos dieras las conclusiones de este trimestre, pero antes, Sócrates, tú has tenido oportunidad de ser funcionario de gobierno. ¿Por qué luego a los gobiernos les cuesta trabajo un esfuerzo como atenderlo y decir, oye, pues de alguna manera ya hicieron una chamba que no estamos haciendo, nos están presentando un panorama, hay que utilizarlo, lo que hablábamos ahorita, José Carlos, de unas políticas públicas, si bien ya las hay en materia de seguridad, afinar, ajustar? ¿Por qué le cuesta trabajo al gobierno? Fíjate que coincidentemente el tema económico va de la mano y acabamos de ver cómo el Congreso, iniciaste en ese tema, acaba de aprobar el presupuesto federal. Normalmente los municipios y los estados dependen de ese presupuesto federal, tanto de la ley de ingresos como el presupuesto de egresos. Entonces, desgraciadamente, mucho de esto tiene que ver con el recurso económico. En el caso muy particular Tijuana, ya ves que anteriormente hemos platicado que son, ¿qué serán? 3.500 policías para una población de 2 millones de habitantes. De entrada, la parte preventiva difícilmente va a poder cubrirla. O sea, no alcanza con esta cantidad de policías que tiene. Que deberíamos de hacer 5,000. El doble mínimo, ¿sí? Deberían dar al doble para poder desarrollar, porque de esos 3.500 son 3 turnos o 2 turnos, cuántos están en comisión, o sea, realmente las limitantes económicas.
y que desgraciadamente acabamos de ver el paso o la aprobación de un presupuesto en donde se privilegia programas sociales. Pero bajo la visión de AMLO, dice es que de esa manera va a disminuir los delitos. ¿Sí? Eso, para él la lógica es de que se cometen los delitos, robo, Sí, no. porque no tienes dinero. Sí, no, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, pero déjame hacer una breve pausa. Estamos en Adicción Política en la plataforma de tveraz.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso. Te decía, creo que vas a estar de acuerdo conmigo porque no necesariamente darle el dinero a los diferentes sectores, a los diferentes estratos sociales, de manera directa, dice el presidente, quitándole intermediarios, te va a mejorar de manera permanente el bienestar, como le llaman, y pues mucho menos va a incidir directamente en los temas de la policía. Se tiene que hacer sí trabajo social de mejorar las condiciones de vida de todos los sectores, pero no a través de la simple estímulo o dádiva de dinero, ¿no? Sí, que esa es precisamente la forma como conceptualizan el abatimiento de la pobreza. Según esto, la pobreza es sinónimo de delincuencia. Esa es la manera como lo plantean. Y así fue como se discutió bajo ese concepto el pasado presupuesto. El presupuesto aprobado. Ya. Bajo esa visión se planteó. Y entonces, ahorita están encontrando en donde dicen, oye, porque como son mayoría, no quisieron ni discutir, una coma no le movieron al presupuesto. O sea, así como lo mandó el Ejecutivo, así se aprobó. Y entonces el Ejecutivo está marcando cuál es, y entonces prácticamente te dice, tú legislativo hacia un lado, tú nomás sirve para levantar la mano. Eso es lo más preocupante, porque quiero pensar que va a llegar un presupuesto que ya le dijeron a los estados, a ti nomás te tocó tanto, y a los municipios también nomás te tocó tanto. Que ese es el otro tema que estamos planteando en la mesa, ¿no? Que es que no va a haber dinero que alcance. Estamos viendo una realidad en función a cuántos delitos tiene Tijuana. Estamos en los primeros 5 lugares en todos los delitos y tienes una fuerza policíaca muy limitada, ¿sí? Ni el equipamiento suficiente, ni la tecnología suficiente, ni el personal suficiente. Entonces, ¿cuál es el escenario en el tema de seguridad? Pues es negativo. O sea, no podemos esperar cosas diferentes de lo que ya desgraciadamente estamos viviendo. Y sí, para peor, para mal, no para mejorar, desgraciadamente. Así es. José Carlos, tú como investigador entrarías a las conclusiones. ¿Cuáles son las de este de este trimestre? Y en general, ya tú que tienes el panorama, que has estado en las tripas y te vas a los 90s y los 2000, todo esto, finalmente, ¿cuáles serían esas conclusiones? Fíjate, la primera es la que ya mencioné del contexto político, ¿no?
Ya no hay de que el estado está por un lado, que los municipios están por otro lado. El caso de Tecate, Tijuana, Rosarito, que básicamente pues ya son uno. Hay una conexión ya muy directa. Hacer una política metropolitana, ¿no? Las presidentes municipales son del mismo partido, el Congreso es del mismo partido, entonces por ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Yo creo. Y la otra es atenderlo de esos 3 delitos, porque nada más se busca y se cree que el homicidio doloso pues se matan entre narcotraficantes y ya. Y los otros delitos que están en los 3 primeros lugares a nivel nacional, ¿qué pasa, no? Atender esos 3 delitos y ¿qué es la violación, el robo de vehículo y el homicidio doloso? Y el homicidio doloso, ¿no? Y también obviamente hay avances, no lo vamos a negar, los mencioné algunos, son mínimos, pero los hay. Entonces, revisar también qué se hizo bien, porque estas cifras obviamente son heredadas de las administraciones pasadas, pero normalmente los nuevos gobiernos tienen miedo a ver qué hicieron bien las otras administraciones y decir, pues también lo vamos a hacer. Entonces, revisar qué acciones hicieron. Y finalmente, el caso de Rosarito es muy alarmante, porque de los 10 delitos, en 8 aumentó sus delitos respecto al mismo periodo del año anterior. Ese sí es alarmante, Rosarito. Y Tijuana, también solamente en 2 disminuyó Tijuana. Entonces, revisar qué está pasando en Tijuana y Rosarito y atender los principales 3 delitos y analizar en su conjunto qué parte de la política pública en materia de seguridad ha sido buena y reforzarla, no abandonarla nada más porque era de otro gobierno, ¿no? Sí, Rosarito, luego, no sé, y sin el afán de ofender, sino más bien más descriptivo, o ponerle un poco de drama. Luego Rosarito parece una tierra de nadie. La alcaldesa que está ahora, la señora Brown, Uh-huh. yo platico con compañeros de reporteros de Rosarito y no la hacen muy cuerda. La que estaba Mirna Rincón, pues también parece que ella más cuerda, pero al final enloqueció porque pues no la dejaron, no le permitieron buscar la reelección y entonces pues se fue con los de Morena y operó en contra del PAN y un relajo ahí. Pero de esas cosas, quien la termina pagando pues son los rosaritenses, por ejemplo, para que no digan que nomás estoy hablando, ¿va? Ahorita en Rosarito, si tú pides un Uber, si detectan un Uber, lo meten al bote y el circo que hacen, ¿no? Digo, no tenemos todavía las capacidades para... Que hay que normarlos, estoy de acuerdo, que hay que tratarlos como quien da un servicio público, porque finalmente, aunque es privado, termina siendo público, habría que darle un tratamiento, pero no es así, ¿no? De que, oye, aquí es como un feudo donde no entra ni un Uber y la molestia que le causan a alguien que lo detengan así, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si cuándo viene? Bueno, viene la encuesta en diciembre. Viene la encuesta en diciembre. Y la próxima medición. Y la próxima medición yo creo que la estaremos presentando a finales de enero, principios de febrero, que va a ser el anual, cómo nos fue en todo el año, y con unos apartados especiales del sexenio de Kiko y el sexenio de Juan Manuel Gastelum. Trienio, el sexenio de Kiko y el trienio de Juan Manuel Gastelum. Ya lo quieres reelegir tú. No. Vaya. Acuérdate que bueno, la buscó. Sí, acuérdate que el voto del tijuanense fue un no rotundo a esa pretensión. Pero bueno, ¿les parece si nos vamos a una pausa para ya cambiar de tema? Tenemos ahí el presupuesto y la denuncia. La denuncia contra Kiko y sus angelitos. Y el fin del tandeo anunciado. Qué bueno, pero no se acabó, no. No se acabó todavía. Bueno, pero eso es lo que hay que plantear. No se acabó. Hoy cortaron en el ¿cómo se llama? En la zona 5 lo cortaron porque dice dice la CESP que si bien se logró mejor captación y recuperación en la presa, pues esto va a seguir
Ahí creo que el gobernador salió a decir que ya se acababan los tandeos y la CES dijo, más vale que se pongan siguen. de acuerdo. Sí. Más vale que se pongan Sí. de acuerdo, sí. Eso pasa muy común allá en la federal, ¿no? Sí. El presidente dice Que una no, cosa que no se haga vicio. y la otra igual. Bueno, vámonos a esa breve pausa. Estamos en Adicción Política por tveras.com.mx. Va a ser la hermana República de San Quintín. Sí, es una extensión. Una extensión de Oaxaca. Estamos de regreso aquí. Pues es que en el corte seguimos el cotorreo. Un buen dato que dabas. Me parece significativo porque mientras por la parte oficial se nota el ánimo de minimizar y de terminar con los organismos autónomos y con las OSCs que hacen diferentes actividades como esta, que se instala como un observatorio. Dices que en el país ya hay cuántas. Al finalizar el año habrá más o menos unos 28, entre 25 y 28 observatorios locales. En el tema de seguridad. En el tema de seguridad. Sí, porque hay otros de transparencia. Pero haciendo exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros pertenecemos a la red de observatorios locales que encabeza el Observatorio Nacional Ciudadano. Entonces tomamos la metodología que ellos hacen y todos los observatorios locales debemos de cumplir con esa metodología. Entonces ahí va a haber más o menos 28 al finalizar este año. Había unos que estaban en proceso de certificarse, pero haciendo exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Excelente, excelente. Pues felicidades a la gente que está en estas iniciativas porque pues yo supongo que no les Sí, no porque les es alguien pagan, que ¿no? está diciendo, poniendo el foco rojo, ¿no? De la otra manera, pues estás a expensas a Sí. lo que quiera hacer la autoridad. No, y poniéndola con cifras, ¿no? Ujú. No es de que, oye, yo Ujú. me parece que se han incrementado, es que mataron a no sé quién y, ¿no? O los secuestros, en fin. Sí. Sócrates, la denuncia. el Fíjate que esto está presupuesto. muy interesante, que si bien fue la semana pasada el tema que presenta el gobernador Bonilla, Pero todavía no pero se te acaba el todavía veneno. No No se te No, acaba. lo que pasa es de que no me gustaría que entrara Bonilla. Para empezar, su gobierno es por 2 años y él intenta que sea por 5. Ujú. ¿Ok? Y el Tribunal Superior, pues, va a tomarse su tiempo para definir si va a ser de 5 o de 2. Ya se presentaron los argumentos de inconstitucionalidad y algunos los han desechado. El que presentó el INE lo desechó, el tribunal. Pero bueno, sigue adelante. Entonces, aquí voy a pensar que aunque él dijo, yo tomo protesta por 5 años porque dijo la secretaria de Gobernación, pervivirá la norma. ¿Sí? Y vino y le tomó la protesta por 5 años, no por 2, por la que fue electo fue por 2. Legalmente es por 2, pero él toma protesta por 5 y se lo celebra la secretaria de Gobernación. Que de hecho, cuando le entregan ¿Constancia? El día Dice que por toma 2 protesta años. en ¿El INE? No. Aquí en el Secut, en el teatro, le entregan en tamaño marco grande Ujú. el documento que lo acredita, pero tiene un nombre específico. Acuérdenme, ¿cómo se llama? Sí, ahorita voy a acordar. Sí, tiene... Bueno,
Es el bando lo tomó y me llamó la atención que nunca lo mostró ni posó hacia las cámaras, porque yo supongo que el bando se lo debió haber, se lo dio el Congreso, ¿no? Se lo dio por 5 años, pero tiene una constancia de mayoría de 2, entonces a lo mejor ¿Cuál por es la eso, que vale? pues las 2, ¿no? Ahorita, Bueno. como estamos, ahorita valen las 2. Y entonces, bajo este supuesto, entonces, son 2 años, vamos a pensar que son 2 años, y si se la va a llevar justificándose, ¿por qué no hacer las cosas? ¿Sí? Porque ese es el otro detalle, ¿no? Que sucede mucho porque la escuela la presentó AMLO, ¿no? Para todo es la mafia del poder, los fifís, los neoliberales, echando la culpa de que así nos dejaron el cochinero que nos dejaron, de tal manera que no atina. Dime tú, ¿en qué rubro ha crecido México? Y estás hablando de que el dato del INEGI habla que empiezan los negativos de decrecimiento desde el último trimestre del año pasado. El último trimestre del año pasado no fue de Peña Nieto, fue de Andrés Manuel, porque él empezó a gobernar desde que ganó. Desde el 3 de julio empezó a gobernar. Peña Nieto se hizo a un lado y le entregó la plaza completamente. Sí, desde que anunció el cierre del aeropuerto de Texcoco, creo que de ahí ¡Pum! Se han cayó. venido Se abajo. cayó toda la parte económica, ¿no? Y esa es la parte que no querían ver. Entonces, bueno, el símil es que comento es en donde son 2 años de Bonilla, son muchos temas, o sea, heredados, como tú quieras, pero tienen que dar respuestas, ¿sí? Y ahorita lo que se le ocurre, pues es precisamente abonar en ese tema, que no está mal, o sea, qué bueno que haya presentado una denuncia porque dice, oye, me encontré esto, 1,200 millones de pesos desviados del erario público con 90 empresas fantasmas. Bueno, qué bueno que salga a la luz. Yo siento que por el bien de la vida política del Estado, la impunidad es lo que nos ha hecho mucho daño. Dejamos de creer en nuestros gobiernos y en nuestras instituciones porque la corrupción se enseñoreó, ¿sí? En todas ellas. Yo creo que aquí el enfoque que si no armó bien el expediente, aquí el riesgo lo lleva el propio Bonilla, porque sería exonerado, ¿no? En el caso muy particular de Kiko Vega, porque se va contra Kiko Vega, el secretario de Finanzas, creo que Antonio Valladolid, la oficial mayor Loreto Quintero, que ahorita es diputada, tendría que proceder en su caso, en su momento, la desaparición del fuero y ser tratada en el caso dado, ¿sí? Yo sí estimo que inclusive para la vida del Partido de Acción Nacional sería muy interesante que esto lo atendieran, que no quedara como un documento más que se haya presentado. Te digo porque yo fui testigo en donde se presentaran denuncias y quedaron durmiendo el sueño de los justos, ¿sí? Una que me acuerdo ahorita y que se hizo con bombo y platillo, se hizo mucho, era la denuncia contra Castro Trenti y el Trampitas, ¿no? Su socio, su compadre, ¿no? Fregoso, por el tema del tráfico de influencias, el manejo de las importaciones, ¿sí? En donde asociados con un juez, ¿sí? En donde corrompieron todo un escenario y pusieron en jaque por las cantidades millonarias en dólares que se estaban manejando, pero no pasó nada. O sea, dime tú, no pasó nada. Y había las pruebas, ¿sí? Había grabaciones, había todo lo señalado de lo que estaba sucediendo y que había una afectación al erario. Aquí se corre el riesgo de que suceda lo mismo. ¿Tú crees, José Carlos, que no pase nada? Depende, que yo creo que ha sido muy poco tiempo como para que el gobierno del estado haya tenido o haya reunido todas las pruebas o haya integrado un expediente. Es muy poco, es raro. Lo que yo siento es que ahorita, si bien el gobierno está en los focos rojos porque el tema, aunque no se esté hablando
todo ahí sigue el tema de la ampliación del mandato. Entonces yo creo que para efectos de querer mejorar su imagen, pues ¿qué hace? Vamos a poner unas denuncias contra Kiko, sus allegados, por corrupción, y que nadie va a decir que no está de acuerdo con Bonilla en ese sentido. O sea, no hay, o sea, todo el mundo va a decir, pues está bien. Bueno, a lo mejor Kiko Pero y, no deja de ser y un los que riesgo. se hicieron Ajá, O sea, ricos. no deja de ser un riesgo, Sí. porque si tú presentas una denuncia y no va bien soportada, porque a fin hay una autoridad que es la que va a revisar toda la información y es el que va a decidir si procede o no procede. Pues sí, pero yo por eso digo, depende cómo vaya el gobierno, porque ahorita como que lanzó la piedra a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que si su gobierno sigue con esos malos ojos, si la gente lo sigue viendo con malos ojos, y todavía más, si realmente la Suprema Corte dice 2 años, yo creo que ahí sí va a decir, pues vámonos con todo. Vamos a ver. Y yo Pero creo que sí también tiene la procedería. otra, porque se dijo, no sé si vamos a un corte. y Sí. ahorita regresamos. Aguanten la risa. Vámonos a un corte rapidito. De regreso, Sócrates, te interrumpí. Al final tú decías que hay que ver también la otra óptica, la del pacto. Sí, precisamente. Bueno, una es que Bonilla presenta una denuncia en donde todas las señales que se dieron cuando se da este cambio, esta transición, es de que, pues está bien, Kiko, nomás que para no meterme contigo, pues ahí te encargo este favorcito. ¿Sí? Y que fue precisamente el que se llevara y se subiera en el Congreso del Estado con diputados del PAN la aprobación, algo totalmente fuera de la ley, según yo, y lo que se está analizando por las gentes que han presentado la inconformidad, es que violentan todo el proceso de elección con una decisión del Congreso a posteriori, ¿sí? Una vez que la gente ya votó, ahora dicen, no, pues ¿sabes qué? Como nos caes muy bien, Bonilla, ahora vas a ser por 5 años, ¿sí? Eso, obviamente, toda la lectura es de que fue un acuerdo, porque lo hacen los del PAN, ni siquiera los de Morena, obviamente todos lo aprobaron, pero fueron los de Morena, los del PAN, los que hacen la propuesta, y que ese es el argumento precisamente que menciona la secretaria de Gobernación. Dice, pues si fueron hasta los del PAN los que lo propusieron al gobernador Bonilla. Por cierto, yo creo que va a pervivir la norma, ¿no? Que a todos esos diputados, por cierto, ya les está cayendo chamba en los diferentes niveles de gobierno. Pues es que todo... Y lo que se intuía se confirma. Lo que indica que no fueron rumores eso de que los maiciaron, que les prometieron y ahora ya les están cumpliendo. Eso es claro, y inclusive previo a la elección recordarás que el presidente del PRI en ese momento, sí, pues jaló a prensa junto con Acosta Fregoso y dijeron, a nuestros nos ofrecieron dinero para modificar la Constitución. Que después se desdijo. Después se desdijo y dijo, ya no pero quiso. como digo una cosa, digo otra, Sí, no, como la chimos triunfa. ¿Tú cómo ves
Entonces, José Carlos, ¿coincidirías que hay también la posibilidad de un pacto y que en ese pacto pues nunca van a llegar a Kiko? No, de que hubo un pacto, pero aparentemente ese pacto se rompió más cuando, pues con la pedida de la renuncia de Bonilla al fiscal, ¿no? Ujú. Entonces, si era un acuerdo, entonces ya está rompiendo parte del acuerdo. Entonces, yo creo que va a depender de cómo le vaya a Bonilla y si se pone, si se aprueba o si se reafirma la ley Bonilla de 5 o se dice siempre no, es de 2. Va a depender de eso las acciones que Bonilla puede tomar contra Kiko. Yo creo que de nada más, porque si no, va a ser la denuncia y nada más ahí se va a quedar la denuncia y ya después nadie se acuerda de la denuncia y se acabó. Entonces va a depender de eso, ¿no? O también, quién sabe, el gobierno federal le puede ir medio mal y puede decir, pues vamos contra alguien. Sí, que Ese es el enfoque general. Uh-huh. Sí, yo también he planteado el tema que ante una denuncia, yo he venido señalando que el gobierno de Kiko Vega puso en la lona al PAN de Baja California, que por 30 años estuvo gobernando Baja California. ¿Sí? Y en base a estar demostrándole a la población que se podían hacer bien las cosas. Tan era así que de no haber agua, se trajo el agua a la costa. Y desgraciadamente en los últimos 6 años, ahora resulta que regresamos a los tandeos y que no hay agua. ¿Sí? Pues entonces eso se vio reflejado en que la gente dejó de votar por el PAN. Entonces, si sucede que se le exonera a Kiko porque no está bien armada la denuncia o no fue cierta, pues entonces va a dar la opción para que Kiko no reciba, ¿sí?, el reclamo, ¿sí?, justificado, ¿sí?, de su accionar como gobierno. ¿Sí? Y entonces no van a faltar los oficiosos que tienen todavía en el PAN, que lo cuidan, lo protegen, lo quieren y dicen, ya ven, no fue culpable de nada. Pero ¿sí? hasta ahorita nadie ha salido a defenderlo, ¿eh? No. Y Kiko no ha dicho nada, caso contrario que también dijo Bueno, que... sí, No, sí, salió al otro día. Pero fíjate la diferencia, ¿eh? También dijo que iba a revisar las cuentas o la administración de Guadalupe Osuna Millán. Ah, bueno, se agarró luego el gobernador y dijo, y que, hasta Eugenio ¿sí? Elorduy. ¿Y cómo salió Lupillo a decir en entrevista Z? Pues a mí que me revisen, búscale, pero una respuesta contundente que no creo que así la haya dado Kiko. No, fue muy para salir al paso la semana pasada. Sí, para no lo quedarse comentábamos. callado. Casi Así como es. le dijo su de comunicación, oye, di algo. No Así te quedes es. callado, porque el que calla otorga. Así es, yo creo que eso fue más la intención de no decir, ya ves, si te quedas calladito, estás Y concediendo. entonces que me tienes regreso a la razón. parte, o sea, hay un partido Acción Nacional que es la oposición, que está muy dañada. No atinan los panistas a sentirse parte, más bien se sienten señalados por la sociedad. Porque a fin de cuentas era un gobierno que o gobernantes que salieron de Acción Nacional, que en su momento creyeron en él. Yo era dirigente en ese momento cuando se eligió a Kiko. ¿Sí? Y bueno, pues no puedes responder por el resultado, ¿no? O sea, estimas que puede ser bueno. Aquí el problema es Y ya. cuando el partido dejó de hacer su trabajo. Claro. O sea, el hecho, no le entregas un cheque en blanco al gobernante. O sea, tú en teoría debes de estar revisando, porque eres parte de ese partido al que le estás prestando la franquicia, si tú quieres, aunque se oye muy, muy comercial, pero le prestas la franquicia, ¿no? Entonces, hey, si no me haces las hamburguesas como yo digo que tienes que hacerlas, pues te retiro la franquicia, cosa que no hizo el partido. Pero, por ejemplo, ahí en qué tanta parte los diputados estaban comprometidos o con el partido o con el gobernador, era claro que que era con aparentemente con el gobernador. Entonces, ¿en qué punto pasa eso en los partidos políticos? ¿En qué punto un candidato que lo elige el partido, lo pone como gobernador, el gobernador se adueña del partido, porque el gobernador se adueñó del partido y se adueñó del Congreso, siendo que
en teoría, si nos vamos a que el Congreso, los diputados, pues si bien no le sigan, no escuchen a la población, que escuchen al partido. Pero el partido se convirtió en Kiko era el partido. ¿Por qué? Porque controlaba a los diputados y tan los controlaba que se dio la ley Bonilla, porque la ley Bonilla no se dio directamente entre los operadores de Jaime Bonilla y los legisladores. Yo estoy seguro que se dio a través de Kiko y Kiko les dijo a los diputados. Entonces, ¿en qué punto? Porque no es que el partido en sí no tiene una forma de autocontrolarse, porque el que asume el control es el gobernante en turno, el gobernador. Y así se ha hecho. Igual con los presidentes de la República. Cuando eres presidente te adueñas del partido. Y así pasó con... Bueno, esa es la parte de la mala práctica que estoy comentando. Ujú. El PAN había sido exitoso en Baja California porque se había logrado hacer cierta separación. O sea, tú eres gobierno, tú eres partido, y había un respeto a las partes. En este último se perdió el respeto. O sea, se apoderó totalmente del partido, entonces no hubo quien le reclamara o que le jalara la cuerda, ¿no? Oye, a fin de cuentas el descrédito lo va a tener el partido. Tú te vas a ir como gobernante porque duras 3 años o 6, pero el descrédito se lo dejas a la institución, a fin de cuentas. Eso es lo que está sucediendo. Sí, es un PAN desacreditado. Es lo que estamos viviendo, y en un proceso interno del PAN donde al parecer hasta donde vamos ahorita pues no va a haber un cambio, un golpe de timón significativo, y pues ya ahí viene el 21 que parece lejos pero ya está más cerca de lo que... ¿Sí? Y lo previsible es otra derrota estrepitosa para el PAN en todo el estado, a menos de que ustedes me digan lo contrario. Quién sabe, porque tomando en cuenta que la victoria se la dio Andrés Manuel. Andrés Manuel le dio la victoria en el 18 a todos los que estuvieron, los diputados federales y el Senado, y en el 2019 todavía era Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que todo va a depender de cómo siga el gobierno a nivel federal, porque al final él es el que está marcando la pauta en materia electoral, ¿no? Ok, ahí hay una duda. Tú, Sí, hay algo de eso. Va a depender mucho, insisto, estas caídas económicas, esto que está sucediendo, no hay crecimiento del país, la incidencia delictiva va en aumento. O sea, va a llegar un punto en donde ya el bono de Andrés Manuel, que todo el mundo decimos dura 1 año o hasta 2 años, el bono de credibilidad que te queda, pues todavía va a seguir, ¿sí? Pero si son muchos los hierros que se van a estar cometiendo, el riesgo es, para empezar, está polarizando el país entre ricos y pobres, fifís y chairos. O sea, estamos en una sociedad cada vez más desconfiada. No estamos generando un país unido en ese sentido. Entonces las expectativas son malas en ese sentido. Pudiera ayudar para el 2021, pudiera ser, pero es una apuesta, cuando apuestas a lo que haga un tercero. Y entonces lo que se está viendo dentro del PAN, en donde realmente dices, no esperes resultados diferentes cuando sigues haciendo lo mismo, pues entonces... ¿por qué? Porque las personas ahorita que se están postulando para dirigir el partido, tratar de recomponerlo, pues son gente que de una manera u otra, uno en la administración directa de Kiko y otro en la administración del PAN por parte de Obando, que Obando pues prácticamente trabajó para Kiko, o sea, no para el PAN, trabajó para Kiko. Y entonces, dice, si los dos están ligados a esos dos proyectos, entonces la verdad no se vislumbra grandes cambios. Tendrían que dar un golpe de timón muy, muy, muy interesante, como pudiera ser la suspensión de derechos, aprovechar la denuncia que se le hace por una autoridad, como es el gobernador actual, ¿sí? A Kiko Vega procedería una suspensión. No la veo, amigo. No creo que los nuevos dirigentes del PAN en Baja California vayan a tocarle
con No, pero una son las cuestión opciones. interna. Son las opciones, no quiere decir que lo vayan a hacer. No, yo creo que no lo van a hacer. Es una opción, pero no la van a tomar. No. Nunca mente dirían. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Adicción Política, a la recta final de esta emisión. Estamos de regreso en Adicción Política y para terminar el presupuesto 2020, que ya sabemos que los diputados tienen su tiempo legislativo. Ellos, el tiempo de los mortales no aplica para ellos. Por ley constitucional se tenía que entregar el día 15, se entregó apenas hace unos días, el fin de semana. Y ya hay un presupuesto que, escuchando voces de especialistas, de la gente que anda ahí metida, dicen es el presupuesto que quería López Obrador, con una enorme carga al gasto social, es decir, pues repartir dinerito, donde la parte de seguridad pública queda así como igual que el año pasado o menos. Ahí están en los comparativos de las cifras, que sí aumentó en relación al año pasado, pero es menor en relación al último año de Enrique Peña Nieto. El caso es que una de las recomendaciones, me acuerdo muy bien, del observatorio del cual dependen a nivel nacional, el Observatorio Nacional, es que una métrica de inversión como país para el tema de la seguridad debería ser el 1% del Producto Interno Bruto. En el caso de México no volvimos a llegar a ese punto, ni a un punto, ¿no? La recomendación son 3 puntos del Producto Interno Bruto, y nosotros no superamos ni el 1. Entonces, no está puesta la apuesta, ahora sí que, aunque sea cacofónico, del gobierno de López Obrador a meterle más lana para la solución de la delincuencia. No es por ahí. ¿Tú cómo la ves? Bueno, tristemente esta parte de presupuestal, y como bien dijiste, se privilegia el gasto social. No hay gasto en inversión, no hay gasto en seguridad, no se ve en esta parte. De hecho, está pendiente la consolidación de la Guardia Nacional, que desgraciadamente la traen para vigilar a los migrantes, porque fue una orden, no fue de otra manera, del gobierno de Donald Trump, en donde dijo, hey, me calman, me paras todo esto, o tienes problemas de económicos. Y bueno, pues desgraciadamente 40,000 de esos activos, de los 70 que contrataron, los traen precisamente para temas migratorios. Entonces, no se le ve que vaya a haber cambios en ese sentido, desgraciadamente. Entonces, es muy preocupante lo que se está planteando, el gasto social privilegiado, y en donde desgraciadamente dices, no ves ni siquiera una estrategia. La estrategia de abrazos no balazos está fuertemente cuestionada a nivel internacional. Se mofan de Andrés Manuel. Dicen, ¿quién está
diciéndole a este señor que esa es una manera de combatir la delincuencia. Ahora, no se le ve fondo. Y lo peor aún es en donde un Congreso, que eso es lo delicado de los partidos políticos, entonces que se vea reflejado todos los partidos en lo que están viendo en este Congreso. Un Congreso entregado a una figura, a una sola persona y que vuelve a ratificar que es un honor trabajar para usted, señor presidente, ¿sí? En donde no trabajan para el país, trabajan para él. Entonces eso es, ya está, lo acabamos de ver en cómo aprobaron el presupuesto, no le movieron ni una coma, todo como lo mandó, así tuvo que ser. Se brincaron los tiempos, no hay un respeto al protocolo, al procedimiento, es yo lo quiero así y no me lo muevan. Yo voy a saber, le mueven la ley para que inclusive generar los subejercicios y yo los voy a, una vez que se decretan, yo los muevo como yo quiera. Es una manera, anteriormente los subejercicios los definía el propio Congreso, ahora también le entregó esa parte al Congreso, al Ejecutivo. Es triste. Y es un panorama muy, muy malo para el país. José Carlos. Fíjate que el presupuesto define la ruta que va a hacer el gobierno, ¿no? Por más que en el discurso diga una cosa, diga otra, donde va la lana, ahí va la decisión, ¿no? Entonces, sí, se priorizaron las partidas para gasto social, para energía, Pemex, CFE, que el gran proyecto de la 4T depende del sector energético. La refinería, y fue en eso, yo creo que está buscando seguir aumentando su clientela política porque no hay más, no hay más. Entonces, yo creo que respecto a lo de los congresos, pues es normal, digo, acabamos de analizar el caso de Baja California y es normal que un congreso pues haga caso de lo que dice el presidente, digo. Y si nos vamos políticamente, más a que la mayoría de los diputados que están aquí son gracias al presidente. Entonces le deben el cargo, ¿no? Entonces políticamente se entiende que le hagan caso, pero yo veo un presupuesto que, por ejemplo, le quitaron presupuesto a los organismos autónomos. Fíjate, estoy leyendo un libro que se llama Cómo mueren las democracias, que habla del caso de Estados Unidos, pero también inicia diciendo que gran parte de que cómo se van debilitando las democracias es debilitando a las instituciones autónomas o poniendo gente afín, como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el INE no le van a dar el presupuesto que pidió, que el siguiente año inicia el proceso electoral, porque el proceso electoral inicia en septiembre del año anterior a la elección. Entonces, estamos con miras a la elección, de acuerdo al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, estamos con miras a la elección más grande de la historia, porque se van a elegir 100 cargos más que en el 2019, con el padrón más grande de la historia y con el recorte de presupuesto más grande de la historia, ¿no? Entonces, ahí vemos cuál es el objetivo de este presupuesto: debilitar los organismos autónomos, y gran parte del presupuesto para los estados va en función de quién es gobernador. Los gobiernos de Morena en los estados tienen mucho más recursos que los gobiernos que no son de Morena, ¿no? Entonces ahí los está castigando y por ahí les va, ¿no? Bueno, esa va a ser entonces una buena noticia para nosotros, ¿no? Esperemos. En teoría, esperemos. Porque el nivel de deuda es muy alto. Claro, cada que puede y que tiene oportunidad, el gobernador Bonilla les recuerda cuánto había de deuda, como 15, cuando entró Kiko y la dejó en 32, ¿no? El doble. Estamos hablando que el presupuesto anual son 47,000 millones, y si debes 30,000 millones, pues te queda muy poco o casi nada para hacer. Una buena noticia que no le han hecho mucho reflector es que le quitaron el 30 y tantos % al programa de jóvenes construyendo el futuro, que hasta el año pasado, todavía hasta este año era el programa estelar, estrella del presidente López Obrador. Que no ha reflejado ningún resultado. Yo creo que ahí mucho valió
otra OSC que hizo un trabajo de revisar cómo estaban los recursos, a quién se los habían entregado, dónde vivían, dónde trabajaban, todo ese rollo, y que No fue se solamente justificaba. medido en el Distrito Federal y Como que una dio, muestra nada más. sí, que dio muy malos resultados. Y yo creo que este año dijeron, ¿sabes qué? Ni para qué le hacemos al Ojo, al porque loco. la nota de hoy en la mañana es que está planteando hacer una reforma constitucional para que estas entregas ya queden incluidos en el cuerpo constitucional. Como regalito para el que venga. Bueno, a final de cuentas, aunque esté en la Constitución, si llegan otra Acuérdate, mayoría ahorita ellos sí pueden manejar. y no moverla, les pero- gusta, lo van a mover. Sí, pero acuérdate que mover la Pero mientras, Constitución, solamente como en el caso como está ahorita, que tienen la mayoría de es. los congresos estatales y el Congreso Federal. Y, los Tienen todo. y bueno, los estados todavía no, pero hay muchos que dicen, claro, pues, lo que diga el presidente para que me dé mi presupuesto, ¿no? En fin, ya nos vamos, José Carlos de Arcos. Un gusto haber estado con ustedes, Sócrates, Alfredo, y pues nos vemos en 15 días. Gracias, hermano. Pues fue un Sócrates. placer estar aquí contigo, Alfredo, Carlos. La verdad fue mucho gusto toda la información que nos trajo, que interesante. Así es que nos veremos próximamente. Gracias a usted también. Allá en Controles Técnicos, Raimundo Rosas, un servidor Alfredo Ortiz. Le damos las gracias y nos vemos el día de mañana.